Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. De estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Estamos en la semana del Parashá número 28, tema apasionante y por supuesto la continuación al Parashá de la semana anterior. La semana anterior estuvimos hablando de Tazria y esta semana estaremos hablando del complemento de lo que tiene que ver con la mente sacerdotal y lo que tiene que ver con la limpieza de la impureza en el Parashá Metzorah. Así es que vamos a ver algunos detalles básicos en principio, en la introducción de nuestro tema. Haremos una evaluación sencilla y quiero considerar el siguiente aspecto. Hemos hablado en los temas anteriores, a través de los diferentes Parashá, la importancia de la alimentación, la importancia del comer, el saludablemente alimentarnos. Y hemos visto definido lo que significa la comida kosher o la comida kasher, es decir, esa comida santificada, esa comida limpia. Hablamos que hoy en el siglo XXI un gran número de gentes en todas partes del mundo seleccionan de manera muy especial en algunas tiendas, en los stores muy especiales, también donde se venden estos productos kosher. Ahora, así como nos tomamos el tiempo para seleccionar alimentos kosher, la carne, la leche, etcétera, que sean comida kosher, ¿cómo es posible entonces, mis amados, que así como comemos y nos alimentamos saludablemente, kosher, no cuidemos y procuremos seleccionar y escoger lo que decimos con nuestros labios, con nuestra boca? Es decir, asimismo, repito, como escogemos un buen alimento, una comida kosher, también debemos seleccionar muy adecuadamente toda palabra que sale de nuestra boca. ¿Por qué doy la introducción al tema de esta semana, Metzorah, hablando de este aspecto? Porque la palabra Metzorah tiene que ver con el contexto de lo que viene en el tema anterior de Tazria, la lepra. No la lepra desde el punto de vista físico de la enfermedad de la lepra como eventualmente la conocemos. Hemos hablado en Tazria de la lepra desde el punto de vista espiritual, es decir, manchas en la piel, manchas en la ropa o manchas en el lugar de habitación, en las casas, en las paredes. Y como conclusión de la semana anterior, decíamos que este tipo de lepra obedece o tiene un fundamento esencial en lo que decimos. Cuando hablamos mal, cuando entramos en calumnia, en murmuración, en chisme, en crítica, es algo tan impresionantemente delicado que la verdad, haciendo una evaluación a este Parashá de la semana, me tomaba este día un tiempo para meditar al respecto en varios de los textos y en las lecturas que he podido desarrollar. ¿Por qué el Padre Eterno nos permitió dos parashot tan importantes como estas dos que estamos tratando, Tazria y Metzorah? ¿Por qué? Porque el estar infectados de la lepra espiritual tiene un fundamento, un principio, un origen, y es el principio de la maledicencia, es decir, el hablar mal. En hebreo, como lo conocemos, lashon hara. Lashon hara, la palabra lashon, que significa lengua, y hara, que significa mal, hablar mal. Lashon hara. Viene esta palabra Metzorah de un origen en su original hebreo, que es el principio de la palabra motzi. Motzi, la palabra motzi, como suena, motzi, tiene que ver con sacar, expresar, decir algo. Y de la palabra ra, que significa el mal, expresar, decir o sacar algo mal, algo malo. Es muy interesante, mis amados hermanos, porque así como vemos, Metzorah es una perfecta continuación de lo que vimos la semana anterior. De tal manera, mis amados, que el éxito que podamos tener en nuestra vida, el éxito saludable, el éxito kosher, no solamente está en el alimentarnos saludablemente, sino evidentemente en el hablar bien. Recordemos que la palabra bendecir viene de ese origen, decir bien, lashon tov,
en hebreo, lashon tov, decir bien, hablar bien, lashon tov, que lo contrario es lashon hara, hablar mal, mal decir, decir mal. Y cada vez, mi amado hermano, que por alguna circunstancia, por una costumbre, por una mala circunstancia de vida, hablemos mal de alguien, cosas inapropiadas, palabras inadecuadas, palabras que sabemos que al nivel del lenguaje que utilicemos, sea el idioma que usemos, el español, inglés o cualquier otro idioma que hablemos, y pronunciemos palabras que tienen doble intención, mala intención, que tienen por demás el sentido de lo que considera se considera el diccionario de la Real Academia de la Lengua como palabras vulgares, y las pronunciamos solo por el hecho de que la cultura las pronuncia. Todo este tipo de expresión maldiciente trae como consecuencia a nuestra vida una lepra espiritual llamada Metzorá. Estamos entonces de esta manera entrando en una condición de estar infectados, y algo muy importante es que esta acción de la lashon hara pareciera ser tan inofensivo. La verdad que quisiera llevar este tema con mucha calma y con mucho detenimiento, porque repito, pareciera algo tan inofensivo cuando hacemos un comentario, cuando hacemos una mención de algo, cuando creemos que estamos haciendo un bien al hablar de alguien, y cuando estamos mencionando algo de la vida de alguien, cualquier cosa, aún mis amados hermanos, aunque nos parezca que no estamos ofendiendo de ninguna manera a otra persona, el simple hecho de que hablemos algo de otra persona trae como consecuencia a nuestra vida graves resultados, graves consecuencias que tienen que ver precisamente con este tema de Metzorá, es decir, estar infectados de esa lepra espiritual. En el libro de Amós, en el capítulo 4, dice la palabra que el que formó las montañas y creó los vientos es el que dice lo que habló, es decir, que la palabra tiene un poder, que la palabra, dice Hebreos capítulo 4, verso 12, la palabra es viva, la palabra penetra, la palabra tiene vida, la palabra cuando se pronuncia produce un efecto, y ese efecto tiene que ser un efecto de bendición, tiene que ser un efecto de bien decir. Acompáñeme por favor por un momento al libro de los Salmos y veamos en el Salmo 34, verso 14. Veamos este salmo y estamos en la introducción a nuestro tema de Parashá Metzorá, el Parashá infectados. Capítulo 34 de los Salmos, en el verso 14, dice esta palabra. Léala conmigo, por favor. Dice, vamos a leerla desde el verso 13. Guarda tu lengua del mal, guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño, y tus labios de hablar engaño. Ya habíamos visto en un parashá anterior la importancia de nuestros ojos, cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que decimos, pero vimos cómo cada uno de los sentidos que Dios nos ha dado, el tacto, el olfato, el gusto, el oír, el degustar, nos ha dado también a la vez herramientas que nos permiten asegurar adecuadamente, de tal manera que cada uno de estos sentidos no caigan en una condición de Metzorá, de infección, de lepra. Y en el caso particular de la boca, vemos cómo aquí dice la palabra, guarda tu lengua, guarda tu lengua. Había un dicho popular por allí, un refrán que dice que en boca cerrada no entra mosca. ¿Qué mejor para decir guarda tu lengua? Cuando tu lengua, que no se puede estar quieta, que quiere hablar lo inapropiado, lo indebido, lo impertinente, lo calumnioso, lo ofensivo, lo dañino. Saben, es muy interesante porque la lengua, al igual que nuestro pensamiento y nuestra manera de vivir, tiene mucho que ver con la cultura. Saben, hay países o hay culturas o hay regiones en cada país donde hay personas que hablan y 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 hablan tontera, tontera, tontera y cosas sin ningún sentido, pero hablan y hablan y hablan. Y hablan de aquí y hablan de allá y hablan de esto y hablan de lo otro y hablan de qué, que si camina, que si no camina, que si se levanta, que si no... y hablan. Y ese tema cultural
se arraiga tanto en la vida cultural de muchas naciones, en las personas, que hacen que del tanto hablar y del tanto decir, no se piensa para hablar, sino que se habla. Y posteriormente de que se habla y se produce daño, se produce mala intención, se produce ofensa, se produce crítica, se produce murmuración, calumnia, acusación y demás cosas, sabemos que sabemos, por lo que estamos estudiando en detenimiento, como lo dice la palabra, que nos va a causar una lepra llamada Métzora. Estaremos infectados de esa maledicencia por la cual hemos pronunciado. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y aquí la palabra engaño, con el respeto que todos ustedes me merecen, mis amados hermanos, y no estoy, por favor entiéndame, estoy presentando una enseñanza, no quiero ofender a nadie en particular, pero eso es como el tema del vendedor. El vendedor más grande del mundo, leí algún libro sobre ese tema. La importancia de las ventas, el éxito de las ventas. El éxito de las ventas radica en que el vendedor tiene que hablar. El vendedor tiene que hablar y al presentar un producto debe presentar el producto con todas las mejores cualidades, beneficios, precios, costos, etc. Y normalmente el vendedor es preparado para que su expresión, su léxico, su manera de hablar respecto de un producto sea tan excelente, tan elocuente y tan eficaz, que sabiendo que lo que está diciendo no es verdad, en su mayoría no es verdad, sin embargo lo hace con tanta elocuencia y con tanta seguridad que logra vender un producto, aún repito, sabiendo que lo que está vendiendo no es la verdad de lo que ha dicho. Y aquí vemos cómo el libro de los Salmos nos habla de la importancia de guardar nuestra lengua del mal hablar, del mal decir, del mal comunicar, del mal interpretar, del mal estar haciendo lo que no debemos hacer. Y también nos habla de que nuestros labios no pueden pronunciar engaño. Así es que cuando vendemos un producto, y voy a colocar como ejemplo un aparato tecnológico de estos modernos, cuando se nos ofrecen, pues las ventas se disparan cuando sale el producto nuevo, la serie nueva, la versión actualizada. Y los vendedores prácticamente que ahora ya no necesitan ni siquiera ofrecer el producto porque son productos que se venden solos. Pero ¿de qué nos sirve tanta tecnología puesta en un instrumento como este si de igual manera tampoco la sabemos utilizar? Recuerdo una anécdota hablando de este tema de engaño y de hablar y hablar. En una ocasión, haciendo la compra de un vehículo, recuerdo que el vendedor me ofrecía el vehículo y me hablaba de los beneficios, de la comodidad, de la economía del combustible, del rendimiento, de la velocidad, de la comodidad, del confort, de las calidades del vehículo, etcétera, 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 etcétera. Bueno, usted sabe lo que significa, repito, ser un vendedor. Pero lo que más me causó curiosidad es que al terminar la reunión y yo sabía el tipo de vehículo que quería comprar, realmente no necesitaba que el vendedor me hablara tanto de esto porque yo sabía lo que quería comprar. Me causó la curiosidad que al cerrar la jornada ya muy tarde en la noche, al despedirnos al cierre de la tienda, el mismo vendedor utilizaba otra marca de vehículo de la competencia, ni siquiera el vehículo del cual él hablaba tan extraordinariamente bien. Al día siguiente, al hablar nuevamente con él, le hice la consulta y le dije, no puedo entender cómo tú hablas tan extraordinariamente bien del producto que vendes y utilizas una marca de otro producto que no debería ser lo correcto. Y bueno, son de las cosas particulares, repito, cuando se habla con engaño. Ahora bien, dice el verso 14, apártate del mal y haz el bien, de tal manera que cada vez que hablemos, hermanos, recuerden cómo empezamos nuestro tema de introducción al Parashá de esta semana, que así como seleccionamos la comida kosher, así como ya sabemos por los Parashá anteriores que es importante no el comer productos inmundos, y vimos el caso del cerdo, el conejo, la liebre, el camello, y hablamos de las pezuñas, y hablamos de las escamas, y hablamos de las aletas, y hablamos de todas esas características, que la palabra las tiene escritas porque el Padre Eterno sabe por qué las dejó escritas, así como nos ocupamos de seleccionar nuestros alimentos, de igual manera vamos a procurar a partir de este mismo momento, en este Shekinah, en esta palabra, vamos a procurar hacer nuestro hablar kosher, que nuestro hablar sea kosher, que sea limpio, que sea de bendición,
que no traiga engaño, que no cause mal, que no haya infección de chisme, de crítica, de calumnia, de sojuzgamiento, de acusación, de señalización, de murmuración, porque cada vez que hacemos algo como esto, mis amados, no solamente la persona en su integridad física se verá afectada por la infección de la lepra espiritual, sino que además su ropa estará contaminada, además su casa estará contaminada, pero más importante aún, mi amado hermano, además sus generaciones estarán enfermas y contaminadas. Verso 15, los ojos de Yahweh están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Yahweh contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Estoy en el libro de Salmos, capítulo 34, empecé a partir del verso 2 en adelante, recordando cómo este texto de Salmos nos habla de la importancia de hablar bien, de decir bien, de pronunciar bien de cada persona, de cada lugar, de cada momento. Saben, muchas personas se levantan temprano en las mañanas, hacen un devocional, oran al Padre, agradecen por el nuevo día, amén. Pero solamente basta salir a la puerta de la calle y encuentran un día o muy frío, o un día muy caloroso, o un día lluvioso, y lo primero que brota de sus labios es, wow, qué día tan horrible tenemos hoy. Por favor, esto es Leshon Hara, esto es hablar mal. Estoy hablando de las cosas básicas, elementales. Algo así como cuando nos ofrecen un alimento, un sándwich o algo y decimos, wow, qué cosa tan horrible, sabe asqueroso. Esa expresión que sale de nuestra boca es Leshon Hara. Por lo tanto, repito, vamos a proponernos en este parashá, en adelante, que en nuestro diario vivir hagamos un hablar kosher, limpio, saludable, íntegro, de tal manera que podamos expresarlo con absoluta seguridad. Es interesante notar cómo, mis amados hermanos, tenemos dos aspectos importantes en la vida. El apóstol Pablo, y quiero que vayamos un momento, por favor, recordemos este texto apasionante del libro de Romanos. Acompáñeme, por favor, al libro de Romanos en el capítulo 7 y en el verso 19. Todo este texto de Romanos, en el capítulo 7, a partir del verso 7, el pecado que mora en mí, dice Pablo, y voy a hacer una introducción al tema porque tiene que ver con nuestro parashá de semana. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es profundo lo que Pablo nos está escribiendo acá. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Verso 12. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Repito el texto del verso 14, Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual. Aquí hay una ley espiritual. ¿Cuál es la ley espiritual? Hablar bien, no hablar metzorá, no estar en sará, en lepra, no estar infectados. Hablar bien. Aquí hay una ley espiritual. Mas yo, dice la palabra, soy carnal vendido al pecado. ¡Wow! Entonces dice el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Usted está recibiendo esta palabra? Yo sé, dice el verso 18, capítulo 7 de Romanos, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. De hecho, hay una frase muy típica que dice, hola carnal, se utiliza un término de esta manera entre la comunidad mexicana, es común ese tipo de saludo. El carnal o mi carnal, bueno, en otras naciones, no necesariamente México, en muchas culturas se habla el carnal, mi carnal, y es una manera de saludar mi carne, pero esta carne está en pecado, esta carne está en cultura, esta carne está viviendo parte del mundo.
Por eso el Padre nos dice que nos apartemos. Es imposible separarnos del mundo, pero sí es posible guardarnos de estar contaminados de esa lashon hará que el mundo tiene. Ahora, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y aquí vemos el ejemplo típico, extraordinario de lo que es la metzorá, estar infectados. Cuando vivimos una vida en la carne, en nuestra humanidad carnal, y no pasamos al nivel de vivir una vida en el sentido espiritual, entonces hay una lucha entre esas dos entes, la vida espiritual y la vida carnal. ¿Y cómo podemos superar una de otra? Si no estamos enfocados en la palabra, si no estamos enfocados en el techubá, si no estamos ubicados en la tefilá, en la oración, si no estamos ubicados en el estudio bíblico, en la lectura de la palabra, si no estamos concentrados día a día en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en la palabra, dígalo conmigo, en la palabra viva, eficaz y penetrante, entonces la carne, el pecado que mora en mí, tomará lugar, y dice esta expresión, y entonces no hago el bien que quiero, no hablo el bien que quiero hablar, sino que termino hablando el mal que no quiero hablar. Qué lucha tan extraordinaria la que nos está narrando el apóstol Pablo en este texto. Y este texto tiene que ver precisamente, repito, con lo que estamos desarrollando, con el tema de la porción de esta semana de Metzorá, las porciones que hacen que nuestra lengua, nuestra mente, nuestro corazón hable las cosas que no teníamos que hablar, de alguien en particular. Es más, con todo amor y respeto, hermanos, es muy deshonroso, de verdad se los digo con mi corazón, es muy deshonroso que un esposo, un varón, un hombre, hable mal de su esposa. Es vergonzoso esta situación, que un varón, un hombre de Dios, un hombre, ahora, si es de Dios, pues con mayor razón, pero si un hombre habla mal, leshon hará, lepra, está infectado y habla mal de su esposa frente a otras personas, frente a familia o frente a terceras personas, y habla mal de su esposa, ya esto nos deja en una condición lamentable, porque un hombre que habla mal de su esposa, poca honra tiene en el hogar. Pero, ¿qué se dice de la mujer, de la esposa que habla mal de su esposo? Lashon hará, lepra, metzorá, infectados espiritualmente de esta enfermedad tan terrible con consecuencias tan lamentables. Saben, amados hermanos, hoy tenemos un crecimiento extremadamente alto de enfermedades que pues se habla del siglo XXI, de las enfermedades del siglo, el cáncer, la diabetes, artritis, todos estos fenómenos de enfermedades que tenemos. Y si usted, y no soy médico, por favor entiéndame, estoy haciendo una enseñanza espiritualmente hablando, lo que la palabra nos dice. Pero la única manera que podemos entender estas enfermedades no es por un síntoma de carácter físico. Todas estas enfermedades tienen un origen en un carácter espiritual llamado Sará, llamado Metzorá, llamado lepra espiritual. Si usted está escuchando estas palabras que estoy mencionando ahora y dice, pastor, ¿usted de dónde saca este tema? Yo le sugiero, por favor, investigue, lea, instrúyase, investigue. Pero sabemos que estas enfermedades como el cáncer, aún la misma diabetes, son enfermedades que prácticamente no tienen una cura inmediata, pero sabemos también, y ha sido probado y establecido en la palabra, que cuando estas personas en estos avanzados estados de enfermedad están en un proceso de tratamiento, no de tratamiento de quimioterapia o este tipo de cosas, sino desde el punto de vista del corazón espiritual, y logran pasar por un proceso de sanidad espiritual, logran subir a un nivel de perdonar, del verdadero y legítimo y auténtico perdón, el saber perdonar. Hay personas que necesitan perdonar ni siquiera a terceras personas, perdonarse a sí mismos.
a sí mismo, por favor. Necesita empezar por perdonarse a sí mismo. Y todas estas condiciones son el Metzorá que estamos tratando esta semana, el Zarat, la lepra espiritual. Y esa lepra espiritual trae consigo enfermedad, no solamente estas que estoy mencionando, un sinnúmero de enfermedades en la vista, en los oídos, en los huesos, en la sangre. Todo tiene que ver con aquello que brota de tu boca. Recuerda que la palabra dice, no contamina lo que comemos, lo que contamina es lo que sale de nuestra boca. Esto es lo que produce lepra, esto es lo que produce enfermedad espiritual. Y perdóneme si estoy siendo muy fuerte con el tema, pero realmente estudiando estos parashá de estas 2 semanas, tanto Tazria como Metzorá, parece ser que estos dos parashá los podríamos pasar un poco, permítame usar la expresión, por alto, como muy por arriba. Pero realmente necesitamos enfocarnos en estas 2 parashot. ¿Por qué Dios permitió puntualmente dejarnos estos textos maravillosos y estudiar en ellos? Porque el Padre Eterno, así como quiere que seamos saludables en nuestro alimento, requiere que seamos saludables en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de expresar. Que no haya engaño, que no haya maldad en nuestros labios, que no haya palabras desobedientes, palabras degradantes, palabras vulgares, palabras ofensivas, palabras humillantes, palabras que lastiman, palabras que hieren, palabras que minimizan a las personas y a los demás, palabras de creernos que somos más que los demás, palabras de arrogancia, palabras de petulancia, palabras de ofensa. Todo este tipo de palabras traen consigo, mis amados hermanos, una lepra espiritual. Así es que en este tema que estamos desarrollando hoy, quiero que cerremos por un momento. Acompáñenme por favor al libro de Salmos nuevamente y estemos en el Salmo 52. Todos sabemos este tema maravilloso del Salmo 51, este tiempo de tefilá, este tiempo de techubá, de David, de arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Por favor, borra mis rebeliones, borra mi pecado, borra mi iniquidad, borra mi transgresión, borra mi rebelión, borra todo aquello que he pronunciado alguna vez en mi vida sobre terceras personas, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mi vida personal, sobre mi pastor, la esposa de mi pastor, sobre los hijos del pastor, sobre la iglesia, sobre la nación, sobre el presidente, sobre la economía, sobre la salud, sobre tantas cosas que hemos hablado con iniquidad, con transgresión. Lávame, dice esta palabra, lávame más y más de mi maldad, de mi lepra, lávame de toda mi lepra y límpiame de todo pecado. Este es el Salmo 51. Y el Salmo 52 nos dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosas en tu lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Por favor, le pido, amado hermano, lea con detenimiento, entendiendo este parashá que tenemos para hoy, Metzorá, infectados, lepra espiritual, maledicencia, y entendiendo este concepto, y entendiendo esta palabra, y entendiendo este parashá de semana, entenderemos qué es lo que la palabra nos habla en cada uno de estos salmos, qué es lo que David estaba diciendo cuando dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, hazme oír gozo y alegría y se que recrearán los huesos que has abatido. Porque cuando damos palabra de vida, cuando damos palabra de esperanza, cuando damos palabra de bendición, tenemos el poder de Dios para sanar enfermos. ¿Cómo los sanamos? Con una boca de bendición, con una palabra de bien decir, con una palabra, hay una palabra que es toelet,
toelet, que es contar algo de utilidad. Cuando nosotros hablamos de algo o de alguien, hablemos algo que sea útil, que sea de gozo, que sea de paz, que sea de bienestar para otra persona. Porque mis amados hermanos, cada vez que hablemos, y seguimos en el Salmo 52, por tanto, cada vez que hablamos inapropiadamente, indebidamente de algo o de alguien, dice, por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en las multitudes de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de los santos. Como dice el Salmo 1, como dice la porción del Salmo 1, ya que estamos hablando de este punto, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, por favor, en silla de burladores, en silla de calumniadores, en silla de murmuradores, en silla de ofensores, en silla de chismosos o chismosas. ¿Cuánto daño hace todo esto a una comunidad, a una congregación, a una familia? Y este tema, aunque parece un tema muy trillado, tiene que ser un tema que debemos tratar a fondo, porque para concluir, y esta es la introducción a nuestro tema de semanas, avanzaremos más en detalle, el hombre que es plantado junto a un árbol, al árbol de la vida, pero no al árbol de las debilidades, al árbol de las mentiras, al árbol del engaño. Dice la palabra que creceremos y seremos de bendición. Ahora, les quiero dejar en este último minuto de cierre. Examínate a ti mismo. Examinémonos cada uno de nosotros, a nuestro entorno, a nuestro diario vivir. Examina tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tu economía, tu salud, tu familia, tu trabajo, tu comunidad. Examina tantos aspectos que tenemos que examinar, evalúalos. Y cuando hagas esta evaluación muy personal, muy a la luz de la palabra, y encuentres que hay errores, horrores, fracasos y muchas dificultades en la economía, en la salud, en el trabajo, en la vida familiar, entre padres, entre esposos, entre hijos, si encuentras algo así por el estilo, qué importante, y ojalá si lo encuentras, tengas claro que hay una lepra espiritual llamada Metzora. Estamos infectados o alguien está infectado de esta situación. Pues bien, esta semana veremos, según la palabra, cómo salir de esta condición de estar infectados de lepra espiritual en nuestro cuerpo, en nuestra ropa y en nuestros hogares. Examina tu casa, revisa tus alrededores, revisa tu ropa. Y no estoy hablando de ropa en el sentido de marcas, no estoy hablando de ropa en el sentido de lujos, estoy hablando de ropa en el sentido de miseria, de pobreza, de ruina, de enfermedad, de suciedad, de inmundicia. Todo esto es lepra espiritual. Y veremos cómo la palabra nos enseña a salir, a purificarnos, a ser limpios. Límpiame como el hisopo, límpiame, para que podamos estar completamente libres frente a nuestro Padre Eterno. Mis amados, muchísimas gracias por suscribirse a nuestro canal en YouTube. Gracias por sus mensajes, gracias por compartir también este mensaje a todos sus amigos en sus redes sociales. Hasta el día de mañana. Lean por favor atentamente el Salmo 52 y mañana continuaremos con nuestro Parashá Metzora. Bendiciones para todos. Shalom, shalom. Bendiciones.